¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Pablo García y el día de hoy vamos a revisar anatomía del codo y del antebrazo. Muy bien, vamos a iniciar con las generalidades de la articulación y tenemos que la articulación del codo es una articulación sinovial que se va a encargar de unir al esqueleto del antebrazo con el brazo. Esta articulación está compuesta, por así decirlo, por dos articulaciones. La articulación anterobraquial, que a su vez está compuesta por la unión del húmero con el radio, húmero radial, y húmero cubital. Y a su vez también está compuesta por la articulación radiocubital proximal, que va a unir como tal al radio y cúbito en su porción proximal para ejercer los movimientos de pronosupinación. Bueno, en cuanto a la articulación húmero-antebraquial, decimos que esta es una articulación de tipo cóndilo-troclear que a su vez va a efectuar movimientos de flexo-extensión del codo. Y como les decía, en cuanto a la articulación radiocubital proximal, su función va a ser más que nada de pronosupinación del antebrazo. Bueno, entonces en cuanto a las superficies articulares, tenemos que va a estar dada por tres piezas óseas, como lo hemos visto, el húmero, el radio y el cúbito. Hablando del húmero, en su porción inferior, obviamente, del húmero, tenemos que hay una porción articular que va a articularse luego con el radio y con el cúbito, como lo hemos hablado, y una porción o parte no articular. En cuanto a la parte articular, tenemos que va a haber dos partes, que es el cóndilo humeral, que es este que yo estoy tocando, se ve aquí en la imagen, y la tróclea humeral. En cuanto al cóndilo humeral, va a servir de inserción o va a ir directamente insertarse, perdón, con la fosita articular de la cabeza del radio. Y en cuanto a la escotadura o a la tróclea humeral, va a ir directamente a la escotadura troquial del cúbito. Esto en cuanto a la parte articular. En cuanto a la parte no articular, tenemos que el húmero va a tener una porción, en su porción medial, una saliente ósea, que es el epicóndilo medial, y en su parte lateral, el epicóndilo lateral. A su vez, el húmero va a tener tres fosas, donde van a descansar las articulaciones distales del radio y del cúbito, que van a ser las fosas radiales, fosa coronoidea y en su parte posterior la fosa olecraniana. En cuanto al cúbito, este en su extremidad superior, obviamente, que va a articularse el cúbito directamente con la tróclea, con la tróclea, con la parte troclear del cúbito, del húmero, perdón, va a tener forma de gancho y este se dice que tiene una escotadura articular, que va a ser la escotadura troclear. En su punto va a tener en la parte anterior de esta escotadura troclear, va a tener la apófisis coronoides, que nosotros la podemos ver como esa punta que se ve en la imagen, y hacia la parte de atrás y hacia arriba tenemos a lo que es el olecranon, que también va a ir directamente a articularse con la tróclea humeral. El cúbito va a efectuar movimientos de flexo-extensión al directamente articularse con la tróclea. Y en cuanto a su parte articular, pues ya la vimos, es la escotadura troclear y las no articulares, pues va a ser el olecranon y la tuberosidad del cúbito. En cuanto al radio, en la parte proximal, en la parte superior del radio, pues bueno, el radio directamente va a ir a articularse, su parte articular, que es la fosita de la cabeza del radio, pues directamente va a ir a articularse con el cóndilo humeral y digamos que la parte no articular sería el cuello del radio. También tiene abajo una tuberosidad del radio que nos va a servir de inserción. Bueno, otro importante que nos marca la bibliografía es la interlínea articular. Esta nosotros la vamos a poder observar cuando tenemos nuestro antebrazo en extensión en relación al brazo y al tomar la radiografía podemos ver esta línea que se marca o que se distingue entre la articulación, primero en su parte medial, entre la articulación húmero cubital, que es en forma V, y en su segmento lateral, en su húmero, en la articulación húmero radial. En cuanto a los medios de unión, pues bueno, es importante recalcar aquí que la cápsula articular
del codo no solamente va a servir para la articulación húmero-antebraquial, sino que también va a enredar o va a contener dentro de ella la articulación radiocubital proximal. Esta se dice que tiene forma de manguito fibroso y va a insertarse por arriba de las inserciones articulares, es decir, en el húmero, por encima de las fosas coronoides, radial o lecraniana, a los lados en el epicóndilo y la epitróclea, que son las salientes óseas, que son extraarticulares, y en la parte de abajo, en el cuello del radio, en la parte extraarticular y en la escotadura troclear y radial. Por la parte posterior también va a recubrir siguiendo la fosa olecraniana. En cuanto a los medios de unión, va, aparte de la cápsula, que le van a dar estabilidad también al codo, tenemos a los ligamentos, que son cuatro: ligamento anterior, ligamento posterior, el cubital y el radial. El ligamento anterior y posterior no son tan fuertes en el codo, y forman, no son tan importantes como los cubitales y los radiales que vamos a ver a continuación. Sin embargo, el ligamento anterior, pues se dice la bibliografía que forma como un refuerzo en la parte anterior del antebrazo o en la cápsula articular anterior, mientras que el ligamento posterior, pues como su nombre lo dice, va en la parte posterior del húmero, por encima de la fosa olecraniana, y sus fibras son mucho más delgadas que el ligamento anterior y va a insertarse directamente al olecrano. En cuanto a los ligamentos cubitales radial y lateral, que a su vez se llaman colaterales radiales y colaterales cubitales, que son los más importantes y le van a dar mayor estabilidad a, al codo, tenemos primero, se ve en la imagen en la parte superior, el ligamento colateral radial, que a su vez va a estar dividido en tres fascículos, y pudiéramos agregar un fascículo extra o accesorio, que es el ligamento anular. Bueno, se va a dividir en un fascículo anterior, un fascículo medio y un fascículo posterior. En cuanto al fascículo anterior, el fascículo anterior va a nacer del epicóndilo lateral y va a discurrir o va a bajar hacia el cúbito, y a su vez va a tener digamos que dos salientes. Una de ellas se va a dirigir hacia el radio y la otra hacia el cúbito. De ahí van a ser el fascículo medio, que va a tener, que igual van a ser del epicóndilo, y se va a juntar con las fibras del fascículo anterior. En cuanto al fascículo posterior, pues bueno, de la parte posterior del epicóndilo lateral hacia a lo que es el olecranon, y por el último ligamento anular, que nos va a servir de reforzamiento y va a ir de la parte proximal del cúbito hacia el radio. También tiene unión con las fibras del ligamento del fascículo anterior, perdón. Y en cuanto al ligamento colateral cubital, de igual forma se divide en un fascículo anterior, un fascículo medio y un fascículo posterior. Y además tiene también un ligamento accesorio, que es el de Cooper. Digamos que el colateral cubital va a tener una inserción que va a ir del fascículo anterior, va a ir del cúbito hacia la apófisis coronoides, el fascículo medio de igual forma, pero en la parte más profunda del cúbito hacia el coronoides, y por último vamos a tener del epicóndilo medial un fascículo que va a ir directamente hacia el olecranon, que va a ser el fascículo posterior o de Bardinet. Solamente va a servir como reforzamiento. Además, pues tenemos el ligamento transverso de Cooper, que va a ir directamente del olecranon y va a rodear toda la parte anterior del cúbito. Todos estos van a servir como reforzamiento para dar estabilidad hacia el codo. Entonces, el colateral radial y el colateral lateral, que son los más importantes. Muy bien, en cuanto a la inervación y la vascularización, tenemos que va a estar dada la vascularización, o la sangre y la irrigación va a estar dada por la arteria braquial, que a su vez pues tenemos una parte profunda, una parte superficial, y van a hacer anastomosis en la articulación del codo. Digamos que viene de ahí la vascularización. Y en cuanto a la inervación, tenemos cuatro nervios importantes en el codo, que es el nervio radial, el nervio mediano, el cubital y el músculo cutáneo, que van a ser importantes debido al trayecto de los músculos del antebrazo, y van a emitir ramilletes nerviosos a cada uno de estos.
dependiendo de la localización de los músculos. En cuanto a la articulación radiocubital superior, como ya lo mencioné, también forma parte de la articulación del codo y está en la misma cápsula articular. Tenemos de grosso modo una superficie, una parte articular que va a ser formar por el radio, que es la fosita del radio que se va a articular, como ya sabemos, con el cóndilo del húmero. En cuanto a la superficie del cúbito, que va a estar directamente con, a, perdón, esta articulación va a ser la que va a estar nada más del radio y del cúbito proximal, perdón, no va a estar dada con el húmero. Entonces va a ser directamente la articulación dada en lo que es la fosita radial que está en el cúbito. Entonces la superficie va a ser pues el contacto del radio con el cúbito y también va a haber una interlínea articular. En cuanto a sus medios de unión, pues va a ser la cápsula, como ya lo hemos venido comentando, que va a ser la misma que se va a compartir con la articulación húmero antebraquial. Y en cuanto a los ligamentos, que son importantes aquí dos, el ligamento anular del radio, que va a tener dos fascículos, los cuales se van a insertar en la escotadura radial, en su parte anterior y en su parte posterior, y van a venir a rodear y abrazar la cabeza del radio. Y en cuanto al ligamento cuadrado, que también va a ir directamente de la escotadura radial, pero en su porción inferior, y va a ir al cuello del radio. Bueno, en cuanto a su articulación radiocubital inferior, solamente la vamos a mencionar para no meternos directamente en lo que es la articulación de la muñeca. Pues bueno, va a estar dado por el contacto o la superficie que se va a dar articular del radio con el cúbito, y también va a existir una línea articular dada por la articulación de la línea del carpo con el radio y con el cúbito distal. Los medios de unión va a ser una cápsula articular que se va a unir en la parte inferior con la cápsula articular de la línea de los carpos, y por la parte superior va a llegar hasta el radio cúbito distal. Los ligamentos, el radiocubital anterior e inferior, y uno importante que menciona que es el disco articular, que va a ir directamente de la escotadura cubital del radio hacia lo que es la cabeza del cúbito. Otro elemento anatómico importante, pues es la membrana interósea del antebrazo, que van a ser estas fibras que se van a encargar de mantener unido la parte medial de lo que es el radio y la parte lateral de lo que es el cúbito. A su vez van a alojar pues también la cuestión vascular, importantes vasos sanguíneos que van a emitir también arterias perforantes para la irrigación de los músculos de los diferentes compartimientos del antebrazo. Y pues de manera general la membrana interósea va a dividir el antebrazo en una región anterior y en una región posterior. Entrando como tal en la biomecánica del codo, como sabemos van a ser cuatro principales movimientos que va a gestionar esta articulación o que va a realizar, que va a ser la extensión del codo, la flexión del codo, la pronosupinación del antebrazo, que también va a estar ayudado por esta articulación. En cuanto a la flexión del codo, vamos primero a ver los músculos que nos ayudan, que son los músculos que se encuentran en el compartimiento braquial anterior, del cual son dos importantes, ¿verdad? Vamos a hablar del primer de ello, que es el músculo bíceps braquial, el cual, como ya sabemos, consta de dos porciones, la porción larga del bíceps y la porción corta. La porción larga va a originarse en el tubérculo supraglenoideo de la escápula, mientras que la porción corta en la apófisis coracoides de la misma. Y van a ir a insertarse en la tuberosidad bicipital del radio, en la tuberosidad radial que vemos en la imagen. La acción de este músculo va a ser la flexión del antebrazo sobre el brazo. Y también tiene una acción secundaria que va a ser de ayudar a la supinación. Esto, cuando el codo está en flexión, nos ayuda a realizar supinación. La inervación va a estar dada por el músculo cutáneo y la irrigación por la arteria braquial humeral, emitiendo ramas perforantes. Tenemos a otro que es el músculo braquial, que es el músculo flexor por excelencia. Este va a tener sus inserciones en la cara interna y externa del húmero
por debajo de la V deltoidea y se va a ir directamente a insertar a la apófisis coronoides del cúbito. También igual que el músculo bíceps braquial, el músculo braquial va a tener inervación del músculo cutáneo y como tal sí es un flexor absoluto de antebrazo sobre el brazo. En cuanto a los músculos del compartimento braquial posterior, que van a tener una función contraria, es decir, la extensión del antebrazo sobre el brazo, tenemos el más importante que es el tríceps braquial. Está compuesto por tres partes del tríceps, o más bien tres cabezas, van a dar su origen, que la cabeza larga del tríceps van a ser del tubérculo infraglenoideo de la escápula, la cabeza medial van a ser de la cara posterior del húmero, pero por debajo del nervio radial, mientras que la cabeza lateral va igual en su cara posterior del húmero, pero por encima del nervio radial. Y estos van a ir a insertarse al olecranon directamente. Y la función principal del tríceps pues, va a ser la extensión del codo. También se dice que tiene una porción, en su porción larga también tiene una función secundaria que va a ser aducción del hombro y la inervación va a estar dada por el nervio radial. Tenemos otro músculo accesorio también que es el músculo anconio, que también nos va a ayudar a realizar la extensión del antebrazo, que va a servir como un reforzamiento del músculo tríceps. Este músculo anconio se va a originar en el epicóndilo lateral del húmero y va a ir dirigida o insertarse al olecranon y a la porción lateral del cúbito proximal. Se va a inervar por el radio y como les dije, su acción va a ser como reforzamiento del músculo tríceps. En cuanto a los músculos pronadores, tenemos dos, uno en su porción proximal y otro en la porción distal del antebrazo. Para poder ejercer esta pronación, pues bueno, van a actuar en conjunto. El pronador redondo, que se va a tener dos orígenes, la porción humeral en la epitróclea y la porción cubital en la apófisis coronoides del cúbito y se van a insertar en la cara anteroexterna del radio, en su tercio medio, cruzando por encima el cúbito y la parte medial del radio, y se van a elevar por el nervio mediano. Y el músculo pronador cuadrado, que si lo dividimos en cuatro, se dice que se inserta en el cuarto inferior del cúbito y su inserción va a ser del cúbito, de la parte externa del cúbito hacia la parte medial del radio. Y su función va a ser la de pronación, va a actuar en conjunto con el músculo pronador redondo y lo que va a hacer es desplazar el radio hacia la parte medial o hacia la porción medial. Digamos, si tenemos el músculo en extensión o en supinación, el pronador va a extender el radio y lo va a desplazar medialmente para realizar la pronación. En cuanto al músculo supinador, tenemos el músculo supinador largo, que es un músculo que nace del epicóndilo del húmero y se va a insertar a la cara del tercio superior del radio. Y este va a tener una inervación radial y contraria al músculo pronador va a ser una supinación del antebrazo. Bueno, aquí tenemos una representación en esta imagen de cómo se pasa y cómo es que el radio en su porción distal se desliza para realizar la pronación en este caso. En la primera imagen veremos la supinación, donde tenemos la línea que directamente va de la cabeza de la cabeza articular del radio y va a llegar directamente a la apófisis estiloides del cúbito. Cuando se realiza la pronación a través del pronador cuadrado y el pronador redondo, este radio se va a desplazar medialmente sobre el cúbito y entonces en la porción distal el radio completamente va a estar por detrás de la apófisis estiloides del cúbito, pero en su porción proximal se va a mantener la cabeza del radio directamente en contacto con, en este caso, la articulación del cóndilo humeral. No va a haber desplazamiento, solamente se va a rotar la parte inferior por medial y anterior del cúbito. En cuanto a los músculos del antebrazo, los voy a mencionar porque son muchos músculos. De manera general se va a dividir en tres grupos: anterior, posterior y externo. A su vez, el grupo anterior vamos a tener cuatro planos.
el primer plano va a estar el músculo pronador redondo, que ya lo vimos, que su función va a ser de pronación y flexión del radio. Se va a originar en la epitróclea y se va a insertar en la cara externa del radio. No voy a mencionar la inervación, son muchos, la podemos ver nosotros en las diapositivas. El segundo músculo es el palmar mayor, cuyo origen va a ser en la epitróclea y se va a ir a insertar al segundo metacarpiano y va a flexionar la muñeca y el antebrazo sobre el brazo. Y accesoriamente va a ser aductor y pronador de la mano. Tenemos al músculo palmar menor o palmar largo, que su origen va a estar en la epitróclea y se va a insertar en la aponeurosis palmar y abductor del pulgar. Su función va a ser flexión de la muñeca. El músculo cubital anterior y el cuarto y último de este grupo anterior, que va a estar originado en la epitróclea y el olecranon y va a insertarse el hueso pisiforme en la línea de los carpos. Su función va a ser flexión y aducción de la mano. En cuanto al segundo plano, tenemos al flexor largo común o superficial de los dedos, que se va a originar en la epitróclea, también en un fascículo en la coronoides y en el borde anterior del radio. Y se va a insertar en los cuatro últimos dedos. Y va a flexionar la segunda falange sobre la primera y la mano sobre el antebrazo. Tenemos en tercer plano el flexor propio del pulgar, cuyo origen va a ser la cara anterior del radio y el ligamento interóseo, y se va a ir a insertar hacia la falange distal del primer pulgar y va a flexionar la segunda falange sobre la primera y la mano sobre el antebrazo. En segundo, para el tercer plano, sería el flexor común profundo de los dedos, que se va a originar en la cara anterior del cúbito, se va a ir a insertar en los cuatro tendones de los últimos cuatro dedos o de las falanges distales de los cuatro dedos, y va a flexionar la tercer falange o la distal sobre la media y la mano sobre el antebrazo. En cuanto al cuarto plano y último, tenemos el pronador redondo, que ya lo vimos, que va a servir como pronación del antebrazo. En cuanto al grupo posterior, que se va a dividir en dos planos, el plano superficial, que está dado por el músculo anconio, el cubital posterior, el extensor común de los dedos y el propio del meñique, así como el plano profundo compuesto por el abductor largo del pulgar, el extensor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar y el extensor propio del índice. En cuanto al plano superficial, que es el anconio, que también ya los vimos, que se origina en el epicóndilo, nos va a ayudar como extensor accesorio del tríceps y pues ya lo vimos este músculo. En cuanto al siguiente es el cubital posterior, que se va a originar en el epicóndilo y se va a insertar a la cara posterior de la cabeza del quinto metacarpiano. Va a funcionar como extensor y abductor de la mano. Tenemos el extensor propio del meñique, que se origina en el epicóndilo y se va a insertar en las dos falanges del meñique, en la falange proximal y medial del meñique, y su función va a ser la de extensión del meñique. El extensor común de los dedos, que se va a originar en el epicóndilo y se va a insertar va a tener tres fascículos para el dedo medio, el dedo índice y el dedo anular, y en la porción proximal de los mismos y en la porción medial, y lo que va a hacer es extender las falanges sobre la mano y sobre el antebrazo. En cuanto al plano profundo, tenemos al abductor largo del pulgar, cuyo origen va a ser en la cara posterior del cúbito y dentro del ligamento interóseo, y va a ir a insertarse a la cara externa de la cabeza del primer metacarpiano. Y la función del abductor va a ser dirigir el pulgar afuera o abducir el pulgar. Y también va a ayudar a poner la mano en abducción. En cuanto al extensor corto del pulgar, pues se va a originar en la cara posterior del cúbito y también tiene una porción en el radio y se va a insertar a la cara posterior de la primera falange del pulgar y esta va a extender la primera falange o extender el pulgar hacia afuera. En cuanto al extensor largo del pulgar, que son dos porciones, también se origina en la cara posterior del cúbito y se va a ir a insertar a la cara posterior de la segunda falange del pulgar, no en la primera como el extensor corto, y va a extender la segunda falange sobre la primera y la primera sobre el primer metacarpiano.
el extensor propio del índice, que se va a originar en el tercio medio de la cara posterior del esqueleto y se va a ir a insertar sobre el tendón extensor común superficial que va destinado al índice y pues su función va a ser extender el índice. En cuanto al último grupo, que es el grupo externo, va a estar dividido por cuatro, que es el supinador largo, primer radial externo, segundo radial externo y el supinador corto. En cuanto al supinador largo, que nos va a ayudar también para la supinación, ya vimos este músculo, se va a originar en el borde externo del húmero y se va a insertar en la apófisis estiloides del radio. Y su función va a ser, pues, realizar la supinación, o en este caso, si cuando el brazo está en pronación, pues nos va a ayudar a realizar la supinación. Va a estar inervado por el radial. Y el primer radial externo, que su origen está en el borde externo del húmero, y se va a insertar a la cara posterior de la base del segundo metacarpiano. Y la función va a ser extender y abducir la mano. Segundo radial externo, que se va a originar igual en el epicóndilo y se va a insertar en el proceso de la cabeza del tercer metacarpiano. Va a ser su función o va a ayudar a la extensión de la mano. Por último, el supinador corto, cuyo origen va a ser en el borde externo del cúbito y del ligamento lateral externo del codo, y se va a ir a insertar a la cara anterior del radio. Y este también nos va a ayudar a supinar o a ayudar con la supinación de la mano junto con el supinador largo. Y pues bueno, eso fueron la anatomía del codo y del antebrazo, de manera general abordando por último los músculos del antebrazo. Espero que les haya gustado la presentación y cualquier cosa quedo ante ustedes para resolver dudas. Muchas gracias por su atención.